Hola, ¿cómo están amigos chiflados? Qué gusto saludarles una vez más en el podcast de los tres chiflados, como cada lunes. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, muchas gracias por compartir, pero sobre todo muchas gracias por tomarse el tiempo de ver los podcasts. Sí. Jobs, Mark, ¿cómo están? Bien. Contentos, felices de estar grabando una vez más este podcast. Aquí estamos listos ya. Me gusta esta idea, ¿no? Así como más presencial, que nos veamos, porque de repente no nos damos bien los golpes. Exactamente, es que ya en puntos claves uno necesita de pronto como que sentir, ¿no? Aventar el golpe directo. Pues vamos a ver quién es el que ha sido más golpeado y vamos a... Fíjense que últimamente, bueno, yo creo que desde siempre ha pasado, pero en este tiempo hay un montón de... Así como hay gente que se esmera, le echa muchas ganas al trabajo, a su profesión, a su negocio, también hay muchas personas y empresas, curiosamente empresas, que se esmeran, hacen su chamba y se dedican a hacer fraude, a estafar y bueno, al final del día a despojar a las personas. Hoy vamos a hablar de algunos tipos de fraudes. Si ustedes ahí en casa han sido víctimas, conocen algún tipo de fraude que está operando hoy en México, escríbanlo ahí en los comentarios, pues para ver qué tanto hay, qué tan larga está la lista, ¿no? Y vamos a estar platicando acerca de eso. Vamos a ver si podemos ayudarnos un poco a prevenir con eso. Las experiencias, ¿no? Con las experiencias y a ver qué sale, ¿no? Pero ¿qué podemos y no? Pero esa es la idea, Ese joven es ácido. Decían en la escuela, manchado paga doble. Yo soy manchado paga doble. Yo soy el único ácido. Manchado paga doble. Y hay fraudes de todo tipo, desde compras, desde depósitos, desde empleos. Ahora que está de moda también hasta de relaciones, ¿no? Con el tema. Sí, por ejemplo, está muy de moda ¿qué es documental o serie? El del Tinder. El galán del Tinder, ¿cómo se llama? Sí, bueno, tipo del Tinder como un... Belinda creo que también era estafa, ¿no? Dicen por ahí que el caso de Belinda era una estafa. Varias series que están saliendo. Y hay un montón de series de estafas y bueno, pues vamos a platicar de la vida real en nuestro entorno, en nuestro círculo. Pues vamos a empezar. Pues, ¿no? Mi querido estafador. Mi querido estafador o estafado. Vamos a empezar. ¿Tú de cuáles conoces? Porque tú nunca has sido víctima de ninguna. Sí, claro. Bueno, yo te quería proteger. No, pero podemos empezar con en general o cada uno su propia... No, en general, ¿no? Porque yo ya tengo aquí uno con el que quiero platicar que sí, bueno, pero dale. Ok, a ver, uno así rápido, personal, que no sé si todavía esté, pero las empresas fantasmas obviamente ven tu necesidad, ¿no? Adolescente, joven, ven tu miseria, que necesitan un poco adulto. Y pues tú vas caminando, y yo digo que debe haber otra técnica. Todavía. Vas caminando y de repente gana a la semana 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Entonces tú agarras el boletito, lo cortas, llamas y tienes una entrevista, la pasas la entrevista, súper bien todo, te sientes como que el más fregón. Y pasas como una serie de entrevistas, ¿no? Como 3, 4 entrevistas y cada vez pues obviamente el objetivo es que pues, tú vas a ganarte los 6,000, recuerda que aquí tienes cuando te acuerdas que llegó con su contrato y dice, joven, es que ya traigo mi contrato ya no, pero aquí, claro, ¿cómo no me dijeron? Miserables jodidos, yo ya voy a ganar los 6,000 a la semana. Y bueno, ya entonces llega un punto donde ya están todos, hay mucha gente y al final, para no hacer el cuento largo, tienes que vender, ¿no? Tienes que vender perfumes, tienes que vender algo para poder quedarte con ese puesto, ¿no? De recursos humanos o algún tema así. Oye, pero siempre te dicen, no vas a ser vendedor, no vas a ser vendedor, nada más esto es como que una prueba. Exacto, nada más es para darte la prueba. Y pues cada uno, y muchos sí, o sea, muchos dicen sí, y te pasan gente
que cuenta sus experiencias de que vendiendo los perfumes o los productos, ahora su vida es súper exitosa y su vida ha cambiado y lo único que tienes que hacer es este paso y tienes que vender. Y entonces pues ahí fue cuando yo dije, no, pues no puedo, no se puede, pero muchos sí, o sea, sí se que fíjate, eso es una también de las razones por las cuales hoy en día está como muy denostado el tema de los vendedores. Por este tipo de caminos que se han de pronto creado. De pronto, cuando las ventas, la verdad pues es una actividad que todos estamos realizando. Y podríamos en cierta manera decir que un vendedor pues es uno de los mejores trabajos y de los más que más ganancias pueden producir. Sí, pero a raíz de todo este tipo de elementos se va desprestigiando, ¿no? Así es. Pues ahí está el primer tipo de fraude. Y yo digo que sí, yo también caí, ¿qué crees? Yo también caí. A manera de conclusión es ver la necesidad, ¿no? La necesidad de la gente y ir poco a poco como que sí hay una presión psicológica en el medio, o sea, porque en el grupo en el que se genera una presión psicológica porque había muchos que se daban cuenta, pero ya no te puedes salir, como que te sientes fracasado, ¿no? De ir. No, y la vergüenza de decir, yo me voy a salir, ¿qué van a decir? Que me da, que tengo miedo. Y que ya llevo varias veces que no quiero el éxito, ¿no? No, está tremendo, sí juegan muy caliente. Fíjate, ¿qué características tiene este tipo de, digamos, para las personas que nunca han caído en eso y de repente van pasando y les dicen, yo creo que por la devaluación o la inflación, ahora dirían 8,000, 10,000 pesos a la semana, a 4 horas, ¿no? Dicen, trabaja 4 horas, gana 8,000 pesos a la semana, en este caso a lo mejor. Y luego ponen arriba, no ventas, ¿no? No ventas. Pues dinero fácil, ¿no? O sea, dinero fácil, ven tu necesidad, o sea, porque saben dónde poner también, saben en qué lugar poner ese tipo de anuncios y la presión que se genera en el grupo, como una presión psicológica de ya no hay vuelta para atrás, ya estás ahí. A mí me pasó algo muy curioso cuando también, como decías, creo que a todos nos ha tocado, bueno, de los que estamos aquí presentes, a ustedes, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión que yo inicié, fue la primera como que capacitación que te dan donde están todos reunidos y ya sale el capacitador. Yo entré cuando vi el capacitador dije no, pero ya empieza a capacitar y yo estaba así como, pues ya saben, ¿no? Como los brazos cruzados, un poco incómodo, y ellos se dan cuenta y yo me acuerdo que me sacaron. Así me sacaron y me dijeron, oye, a ti te vemos como que estás incómodo, como que a ti no te interesa esto, y si no estés faltando al respeto, te voy a pedir por favor que te retires. Palabras más, palabras menos, y me sacaron. Y yo así de... O sea, ni para esa chamba la armaste. Ni para esa chamba, o sea, y me sacaron. O sea, sí, como dice Job, hay una presión. Imagínate, sí. Delante de todos me sacan, y ¿qué empiezan a pensar los demás, no? Tengo que poner la actitud. Sí, o sea, exacto. Exacto. Yo creo que hasta es estratégico, ¿no? Para ellos, porque una de las características es que llegas a esa entrevista de trabajo y te das cuenta que son grupos, ¿no? O sea, por grupos, como una especie de aula, y pasa una persona muy trajeada, un orador, un merolico, y empieza a hablar de motivación, ¿no? Empieza a hacer actividades motivacionales y tú puedes y todo, y aprender a la gente. Y ahí empiezan a hacer esos filtros. Música, ponen músicos, que estés así, el hervidero de emociones. Fíjate, esa misma técnica es la que ahora ya ocupan para los cursos motivacionales. Cuentan o sea, al final nada más le van... Sí, cuentan su historia trágica. Sí. Bueno, ese sería el... Oye, pasando, ahí mismo, ¿ustedes creen? A ver, vamos a ver. ¿Ustedes creen que Herbalife... Ahora no te metes en problemas. Es que, fíjate, esa metodología usan en Herbalife para capacitar a las personas, para meter a las personas, esa metodología usan, hacen grupos y llega un motivador y les habla de que tienes que trabajar 2 horas al día en tu tiempo libre y hacerte el negocio de tu vida. ¿Ustedes creen que Herbalife es un fraude? Mira, es un tema muy bueno, pero espera. Herbalife no, el multinivel. Espera,
Es que ya lo aventaste así. Sí, ya lo aventaste así. Yo creo que hay que distinguir bien entre empresa como tal, la empresa Herbalife, y la metodología, la forma que de pronto su gente empieza a utilizar y que de pronto ven que les funciona para ganar gente. Una de las características que yo me he dado cuenta que tiene lo que está relacionado con un fraude es que es momentáneo. Todas estas empresas que están relacionadas con temas de fraude son momentáneos. O sea, la gente a la que en algún momento dado fuimos y nos querían vender esa idea de, como dice Jobs, 4,000, 7,000 pesos semanales, están un mes, 2 meses y después desaparecen. ¿No? Sí. Después desaparecen. Esa es una de las principales características que tiene un defraudador, que se va a desaparecer, ¿no? Ahora, de manera muy particular, la empresa Herbalife es una empresa que está muy grande, está muy fuerte. Desconozco a profundidad cómo esté su sistema corporativo de raíz. Sin embargo, sí me he dado cuenta que al menos en nuestro país la forma en la que funcionan es en base a, como dice Jobs, a ocupar la necesidad de la gente, ¿sí? Argumentos, palabras, frases, de enganchar para hacer creer a la gente que de pronto se puede hacer millonario, ¿no? que puede hacerse rico. Y esa es otra de las premisas que debemos de siempre identificar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con dinero fácil siempre nos va a llevar a un punto de quiebre y a caer, ¿no? Siempre. Entonces, la metodología que al menos la de común denominador que se ve con el tema Herbalife, yo creo que sí tiene muchos tintes que tienen que ver con cuestiones de estafa. Y a lo mejor no necesariamente que ellos digan que haya dolo, porque también hay de estafa, hay gente que... Hay niveles. Hay niveles de estafadores, ¿no? O sea, estamos hablando, puede haber gente personas o empresas o negocios que no necesariamente tengan el dolo de decir te voy a estafar, pero se les hace muy normal, o su ignorancia, o lo que ustedes quieran llamarlo, se les hace fácil agarrar y decirte, o sea, Gil, o sea, ¿qué crees que traigo el negocio de la vida, de tu vida, te vas a hacer millonario, vas a ganar tanto y plum, 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 y tu necesidad, tu deseo, y caes, ¿no? Pero sí, Herbalife tiene muchos de estos tintes que tienen que ver con ese aspecto, sin duda. Sí, la metodología, o sea, es que es es como el flor de la abundancia, o sea, tiene la misma... La flor de la abundancia sí es otro. Ajá, pero tiene la misma metodología Herbalife, o sea, es igual multinivel, o sea, maneja el mismo, o sea, está la pirámide y baja, y obviamente cuando hay una pirámide donde hay muchos, en alguno, o sea, hay cierto tipo de descontrol, o sea, es una pirámide donde al final del día el que gana es el que está hasta arriba, y todos los demás al final son desechables, si se puede decir. Son los peones de la mesa de ajedrez. Y es que ahí otro punto también bien interesante, el negocio del multinivel no es el negocio, desde el punto de vista, vamos a ponerlo a modelo de negocio, el modelo de negocio del multinivel no es fraude. O sea, es fraude cuando yo extraigo de las premisas de un modelo de negocio ciertas cosas. Por ejemplo, lo que hacen con los cursos ahora, ¿no? Motivacionales, una verdadera porquería, extraen ciertos elementos sí. De la psicología, de este tipo de herramientas, extraen cositas y hacen una mezcla horrible. Eso mismo pasa con muchos multiniveles, o a lo mejor ni siquiera llamarlos multiniveles, pero sí con muchas estafas, como la flor de la abundancia. La flor de la abundancia y los cursos motivacionales que también manejan este tipo de modelo, ¿no? De que van invitando personas, exacto, van metiendo personas, y yo creo que desde el punto de vista definición de fraude, pues termina siendo un fraude, porque las personas pagan por recibir algo y pues lo único que reciben es unas
terapias motivacionales, pero 3-4 días después se dan cuenta que están peor, ¿no? El tema de la flor de la abundancia, igual, ¿no? Pues al final uno invierte dinero en una cooperativa para ayudar a otros según, y todos nos vamos ayudando como una especie de mezcolanza, tanda, multinivel y no sé qué tanto, y siempre los de hasta abajo terminan estafados, ¿no? Claro. Sí, no, es un tema que tiene que ver mucho ahí en donde de pronto, en los lugares, más bien en el contexto en donde uno va teniendo acceso a ese tipo de fraudes, ¿no? A ese tipo de invitaciones, ¿no? Siempre el contexto tiene mucho que ver y te puede dar como que ciertas alertas, ¿no? Por ahí. Y que igual, por ejemplo, agarran no a cualquier persona, sino a una persona que está en necesidad, porque realmente uno ya cuando está afuera analiza y dice, ¿por qué no me di cuenta de esto? ¿O por qué no me di cuenta y por qué no hice esto? Pero cuando uno está en la necesidad, entra y lo único que ve pues, es el signo de pesos, ¿no? O sea, claro, y ahora fíjate, hay fraudes a todo nivel, ¿eh? O sea, está el fraude de la gente que organiza una tanda, como decías, y que por ahí el que lo organizó se dio a la fuga, ¿no? O sea, desde que era la tanda a lo mejor de 100 pesos, ¿no? Pero, o sea, a todos los niveles hay cierto tipo de fraudes, ¿no? Y hay fraudes registrados a nivel internacional, en donde jefes de Estado han sido timados, en donde secretarios de bancos, etcétera, etcétera, y ahí están los datos. ¿Qué le ha pasado a México? ¿Qué le ha pasado a en México que no se va a dar, pero gobernadores, etcétera, etcétera, que han estado metidos en temas de ese tipo de estafas, ya sea que ellos mismos las hayan propiciado o les haya tocado. O sea, a todos los niveles hay ese tipo de elementos. Sí. Al final siempre va a haber, entonces, en todos los niveles siempre va a haber alguien que quiere, que está viendo una oportunidad para fregar a alguien, ¿no? Y ahí vienen las estafas. Bueno, está ese tipo de estafas. ¿Qué opinan, por ejemplo, las estafas que tienen que ver con las compras en línea? Las compras en línea, las llamadas. Mucho, si ustedes amigos allá quieren dejar ahí un comentario abajo de las estafas que ustedes conocen, para que las que han realizado o de las que han tenido tenemos un comentario o de las que han tenido experiencia. Pero deberíamos hacer un WhatsApp, ¿no? O algo así como que mándenos en la semana sus comentarios, sus preguntas, vamos a platicar de ese tema. Ahí está. Hecho. Pero a ver, yo por ejemplo, me ha tocado que me han llamado para confirmar llamadas de Amazon. Me dicen, oye, te estamos hablando del Departamento de Prevención de Fraudes, fíjate cómo te la manejan, ¿eh? Y hay un cargo en tu tarjeta por una compra de 8,000 pesos de Amazon y pues nada más queremos confirmar si está bien. Y pues luego dices, ¿de 8,000? No, o sea, y como de repente uno no se calma tantito para analizar. Te dicen, un cargo de 8,000. Ok. No lo hice. No lo hizo, no. Entonces déjeme pasarlo con alguien para verificar sus datos y bloquear la compra y no sé qué. Y se hacen ahí un sonido en el teléfono. Te pasan a un departamento de prevención de fraude y te empiezan a corroborar tus datos. Y en ese corroborar tus datos te piden los datos de tus tarjetas. Y ya dando tus datos de tarjetas, ya valiste. Es que hoy en día también es como que ya podríamos decirlo, hasta un modelo de estafa que se tiene, en donde abarcan obviamente el tema de las llamadas telefónicas. A mí me ha pasado mucho el tema de los correos electrónicos. O sea, por ejemplo, lo curioso es que siempre me llegan de bancos que no uso, ¿no? Pero te llega el correo de X banco y te dice, tu tarjeta ha sido dada de baja.
necesitas reactivarla. Y ya tú dices, pero ¿por qué mi tarjeta, no? Entonces le das clic al link y te manda a una página. Esto es muy interesante, te manda a una página totalmente con la imagen, vamos a ponerle así, de Banorte o Bancomer, ¿no? Ahora BBVA, con toda la imagen, ¿no? Sí. Azules, todo así bien estructurado. Y de pronto ahí viene ya ahí el botoncito que dice ingresa aquí para recuperar tu contraseña y reactivar tu tarjeta. Y una persona que de pronto no sabe, pues mete ahí los datos. En mi caso, y es la recomendación que quiero darles, váyanse a la dirección que aparece arribita en ¿cómo se llama? Pues en la barra de navegación. www y todo. Exactamente, donde se pone el www. Ahí chequen cuál es la dirección que tiene. Y generalmente este tipo de páginas tienen unas direcciones bien raras. XYZ HM, etcétera, .lat. Entonces yo cuando veo la dirección digo, no es del banco. O el candadito, ¿no? También tienen. O no tienen un candadito exactamente que tú le picas y dice sitio no seguro. Es una terminación. Entonces yo luego veo y digo, caray, esto es lo más fraudulento, pero ya lo cancela uno. Pero eso también checa. Alguien que no sabe. Alguien que no sabe, pues cae, ¿no? Entonces son las llamadas, los correos electrónicos, mensajes de texto. Mensajes de texto también ya llegan. Ya, o sea, ya te llegan mensajes de texto. Entonces, por WhatsApp. Sí, hoy en día es por WhatsApp, claro. Sí, antes era el mensaje de texto, ahora es ahora directo de WhatsApp. Entonces, sí hay un bombardeo así tremendo del tema de las estafas y ellos apuestan mucho a lo cotidiano. O sea, ¿quién no va a tener una cuenta de Amazon? ¿No? ¿Quién no va a tener una cuenta de Mercado Libre? ¿Quién no va a deber una tarjeta? Pues hoy en día todo el mundo debe tarjetas. ¿Quién no va a tener...? Aplican la estadística de los tránsitos, ¿no? Que te paran y dicen, pues ¿quién? 2 de cada 10 la traen vencida, ¿no? O sea, digo, 8 de cada 10. ¿Cómo es? Bueno, el punto es que a la mayoría, apuestan a la mayoría. O por ejemplo, o sea, como mucha gente hoy en día ya mete sus tarjetas en un buen de aplicaciones, ¿no? Y ya no sabe ni en qué aplicaciones lo metió. De repente le llegan pagos que de repente, pues, sin darse cuenta o no sé cómo funciona, la misma aplicación como que te acepta que también adquieres otro tipo de pago anual o bimestral, y entonces como tú no supiste cómo manejarlo, de repente ya te diste cuenta que cada mes te están cobrando algo que quizá tú en ciertos puntos no lo aceptas. A mí así me pasa. Los cargos. Eso es bien importante, tener mucho cuidado. Pero es bien curioso porque hay veces que tú no autorizaste. Ajá, por eso es que te lo cargan. A mí así es un me tema pasó. de no autorización. Ajá, y te lo cargan. Ahí yo diría la recomendación es, compras algo y vaya, sacas tu tarjeta, o sea, la eliminas, ¿no? De la aplicación. Si no las dejes dadas. Si la tienes que volver a meter, pues la vuelves a meter, ¿no? Pero no la dejes, ¿no? Porque si no, hay algunas aplicaciones que aunque tú le des, cada mes te van cobrando, ¿no? Por ejemplo, sí, tienen ese sistema exactamente de Disney, pago recurrente, ¿no? Sí, exacto. Tienes que darle ahí la opción de solamente sabes o cancelar la suscripción para que solamente se te quede ese mes, o si tú ya quieres pagar anual, pues adelante, pero si no, cancelar la suscripción para que solamente llegue el mes y pues ya valió y vuelvas otra vez y no. Pasa mucho con el tema de, no sé si han visto esos anuncios de un mes gratis. Ajá. Un mes gratis, entonces, pero ese mes gratis te lo van a dar ingresando tu tarjeta. Sí, no te lo dan. Entonces a ti se te olvida después de los 30 días en automático. Sí. Te empiezan a jalar. Que al final ellos te van a argumentar que no fue estafa porque estabas dentro del mes gratis, a ti se te olvidó. Pero yo creo ahí lo que dice Jobs está bien, ¿no? O sea, no dejes guardada tu tarjeta, sino haces la compra esporádica, por así decirlo, en ese momento y ya después. Sí, ya se termina y la vuelves a hacer. Cuando quieras volver a comprar, la vuelves a ingresar. Ya menos que estés muy consciente de que es un servicio que vas a estar pagando exactamente durante un año, como es el caso de las plataformas de streaming, ¿no? De entretenimiento, que a lo mejor hay gente que dice, no, pues ya sé.
Pero para alguien que se está empezando a meter en ese tema, exactamente, sí pues apelan a la ignorancia de pronto de la gente y pues ahí termina la gente perdiendo su recurso, ¿no? Y está también, fíjate, la otra parte, las páginas, directamente las páginas en donde tú agarras y dices, a ver, me gustó este suéter, me gustó este saco, y lo compras, resulta y te llega una cosa. Bueno, pasó hace mucho tiempo, cuando iniciaba Mercado Libre. ¿Qué creen? Que por eso yo sí le tengo cierta aversión a Mercado Libre. Te va a llegar algo. Nunca he comprado en Mercado Libre, nunca. Si Mercado Libre nos está escuchando, queremos que nos desmienta. Que nos desmienta. Con algunos patrocinios. Con algunos incentivos. No, pero nunca me ha llamado la atención Mercado Libre. Porque en sus inicios se daba mucho eso de que, por ejemplo, la gente compraba un videojuego y les llegaba una piedra. Y no era fake news, ¿eh? O sea, les llegaba una piedra. O, por ejemplo, compraban, no sé, pero hasta eran tonos ya de burla, ¿no? Sí, eso. Pasaban casos muy extraños. Y ya que tocas el tema, o sea, por ejemplo, también de las ventas en Facebook, que de repente también se toca una cosa. Compran, igual, tener cuidado, ¿no? Compran Gucci y les llegan los Gucci. Tener cuidado, ¿no? En esa parte. Y el tipo de personas, también hay que tener mucho cuidado. Yo creo que también tiene que ver, se va a escuchar mal, pero los niveles de plataforma, ¿no? Entonces hay niveles de plataforma que es como si estuvieras en el tianguis de la cháchara, ¿no? Como el caso de Marketplace, claro, Facebook. Claro. Y por qué no también una parte de Mercado Libre es así, o sea, al final del día. Y ahí es donde está la duda también, o sea, la incertidumbre. Porque a muchos pues, son gente robados, se los robaron de otro lado. Sí, lo acaban de robar y ya lo están vendiendo. Sí, no manches, está cañón. Sí. No, sí. Comprar en Facebook, yo creo que sí es un arriesgue muy cañón. Hay que. Y vender también. Peligroso. Claro. Mucho peligro. Para los que están ahí, tip, ¿no? Para la gente que vende en redes sociales, hay que hacerlo de una manera inteligente, de una manera estructurada, para que no entonces en un podcast vayan a decir tales servicios son fraudulentos. Es muy importante también esa parte, muy importante. Sí. ¿Qué otro tenemos? Pues mira, ya vimos las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, mucho cuidado. Y fíjate ahí con lo del correo electrónico, yo lo que hago es veo la dirección de correo electrónico de quien lo manda. Ajá. Y luego dices, ay, no, esto no viene de un banco, no, adiós, y ni los abro. Porque esa es otra que dicen que cuando abres el correo inmediatamente te descargan el virus que te hackea tus datos, te abre los datos. No sé cómo funciona la tecnología. Sí, hoy en día también, por ejemplo, en el tema de la seguridad por navegación web, es súper complicada. Ya hoy en día, y esto es real, no es el tema de hoy, pero por ejemplo, hay una sección en donde tú entras a Google y te vas a la configuración y hay activada una opción en donde, y esto es real, en donde tú ves que están adquiriendo información de todo lo que estás escribiendo, están escribiendo voz. Hay ciertas pequeñas grabaciones que tiene Google, así como guarda tu historial, hay ciertas grabaciones en audio que tiene Google de tu día a día. Y entonces por eso es que de pronto tú dices, caray, o sea, si yo estaba casi yo pensaba yo tenía la idea de comprarme un celular, un tripié, y ya me empezaron a salir. ¿Cómo se enteraron? Es un tema, y que desde luego eso obedece a temas de fraude. Por eso es que, por ejemplo, Facebook en su momento ha estado metido en temas muy gruesos, ¿no? El chisme de los fraudes, del tráfico de información y esas cosas, ¿no? De violar la seguridad de los usuarios, de la privacidad, en fin. Pero es un tema bastante complejo. Fíjate, ahorita mencionaste algo de las llamadas, y qué crees que
a mí me habían dicho que, por ejemplo, ahora los bancos o los seguros te hacen una grabación de voz donde autorizas el servicio. Y entonces cuando tú recibes llamadas fraudulentas, generalmente, y si tú contestas, sí, ¿quién habla? Sí, diga. Ese sí, ellos lo cortan, están grabando la llamada, ellos lo cortan y lo utilizan para autorizar, para autorizaciones. No sé hasta qué grado eso pueda ser cierto, pero tiene mucho sentido. Entonces, cuando ustedes tengan una llamada así, que es de un número desconocido, que seguramente es un call center falso, tengan mucho cuidado en cómo contestan, porque las afirmaciones pueden usarlas para autorizar cosas. Ahí, por ejemplo, lo que pasa es que hoy en día todo ya es sistemas. Todo ya es sistemas. Y no necesariamente, obviamente, que tengan a una persona editando audios. Pero todo esto que pasa, estas grabaciones, estas llamadas inician con un software, ¿no? Entonces el software está recabando datos y al final seleccionando datos, enviando datos, y ahí es donde de pronto pasan ese tipo de cosas. Y efectivamente, o sea, al final la estructura y la composición de cómo están diseñados estos programas sí llevan ahí cierto, vamos a llamarlo así, dolo, o sea, para extraer información. Lo que hoy en día es que muchas empresas están peleando nuestros datos, ¿no? Claro, sí. La información es lo más caro. Nuestros datos. Sí, se vende la información, ¿no? Las bases de datos son oro. Y dentro de eso yo creo que muchas empresas fraudulentas compran bases de datos, porque tú puedes entrar a la web y comprar bases de datos para tus negocios, pero yo creo que estas mismas empresas entran para comprar bases de datos y hacer sus negocios sucios, ¿no? Porque y son empresas constituidas aparentemente. Está el caso de Limping, ¿no? El caso que vimos, ¿no? Que te llega por correo un sobre donde si estuviste relacionado con un registro de marca, te llega un sobre para que hagas un depósito y hagas un pago que no es necesario que hagas, que no tienes por qué hacer, pero que muchas personas caen. Y cuando tú entras a ver la cuenta del banco, te das cuenta que sí es una empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y están los temas de las llamadas, que ya son súper comunes, ¿no? Las llamadas de los estafadores, de los secuestradores, que te están hablando desde la cárcel, y que hay muchas modalidades de llamadas, ¿no? Muchas, el secuestro, la niña que está llorando, el familiar que te habla del extranjero, primo, ¿cómo estás? Y tú, ¿quién habla? ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás? Y entonces uno a veces en la inocencia dice, sí, Oscar, ¿cómo estás? Y ellos te siguen la corriente con Oscar y ya caíste, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de llamadas. Yo en lo personal les diría, cuelguen. Claro. Cuelguen. Si realmente es un secuestro, que esperemos que nunca nos pase eso, pues si realmente es un secuestro o una cosa fea, te van a volver a llamar, ¿no? O sea, te van a volver, o sea, cuelga, escucha y cuelga, no juguemos. Fíjate, no sé si todavía, ¿cómo estamos en tiempo? ¿Bien o...? ¿Cuántos minutos? 3 minutitos. 3 minutos, rapidísimo. Un modelo de estafa que a mí me parece muy interesante, que hoy en día está pasando y que hay que tener bastante cuidado. Hoy en día está súper de moda el tema de hacer inversiones, de manejar forex, de manejar criptomonedas. Entonces, tú entras por ejemplo, a YouTube y te empiezan o a cualquier lado y te empiezan a salir los mensajes, te aparece un chavo, etcétera, etcétera, diciéndote que hagas trading, que bla, bla, bla. Aquí el tema no es que el forex o las criptomonedas sean fraude, pero sí la forma en cómo te están diciendo que puedes hacer dinero. A mí me llama mucho la atención un mensaje que hoy en día aparece de una manera muy fuerte, y es ahí donde uno dice, bueno, o sea, ya de pronto ya no hay ética ni de la gente que se presta para hacer el mensaje, ni de las empresas, de las aplicaciones que están promocionando un servicio. Todos ubican, o si no, a Chris Martel, que es un ex del team de Whatever Tomorrow de hace mucho tiempo, es un
youtuber, influencer, como quieran. Y él siempre ha estado dedicado al tema gamers, tecnología, pero nada que ver con el tema financiero, nada que ver, ¿no? Y de pronto tú lo ves anunciando una plataforma en donde te dice, amigos, los invito a que hagan dinero, a que hagan trading, y tú dices, ¿dónde, cabrón? O sea, uno, lo que está diciendo pues es totalmente, es una mentira total, ¿no? El hecho de decirle a la gente que se puede ganar ciertas cantidades haciendo trading, lo mismo como en el multinivel, ¿no? Así que te dicen, dedícale 2 horas, o sea, un nivel de ignorancia brutal, ¿no? Entonces, por un lado, las personas que se prestan a eso, y por el otro, las aplicaciones que ya les vale un cacahuate, hacer lo que sea necesario por vender sus productos. Entonces, mucho ojo ahí en ese tema, ¿no? Sí, yo creo que hay un 70% de las aplicaciones que hacen trading que son fraudulentas. Claro. Sí, hay que tener mucho. Por ejemplo, aquí en México yo solamente... ¿Cuáles son? Solamente puedo yo recomendar 2, y es porque están directamente, por ejemplo, reguladas estrictamente, por ejemplo, por el Banco de México y por el sector empresarial de manejo de aplicaciones, que es Bitso. Bitso es la aplicación más segura que puede existir en México para hacer compra de mercados, meterse en mercados forex o en mercados de criptomonedas. Tú le das así en aplicaciones y pum, te aparece un buen de... Y la otra es una aplicación internacional, pero también que no tiene mayor problema, que es Binance, ¿no? Así es. Pues ahí está, amigos, podríamos seguir platicando un montón, lo que quiere decir que hay muchísimo fraude. Entonces, Jobs, ¿alguna recomendación final para despedirnos? ¿Qué te gustaría decir? No, pues que tengamos cuidado en medio de las necesidades. Hay que tener mucho cuidado, no tomar decisiones a veces así rápidas, ¿no? De la necesidad, tener cuidado en esa parte. Y bueno, creo que ya hemos dado varias herramientas, entonces pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós, muchas gracias, cuídense. Rapidísimo, antes de que se me vaya, el hecho de que haya yo recomendado estas 2 aplicaciones, porque no quiero también que se malinterprete, no quiere decir que ustedes ahorita vayan, la descarguen y empiecen a moverle, porque van a perder su dinero. O sea, en este tema tienen que ir y asesorarse, educarse, de un profesional, educarse, ¿no? Sí, si no ahorita ya estén ahí descargando y depositando, o sea, pues ahí está, amigos, mucho cuidado con los correos, si no, pues las llamadas, las ventas y todo lo que tiene que ver, sobre todo tomemos precaución.